Hola amigos, siguiendo con la segunda parte de equilibrio químico, hoy resolveremos problemas tipo examen de admisión, así que acompáñame. Tenemos el siguiente problema. Se colocan 8 moles de dióxido de nitrógeno en estado gaseoso en un recipiente de 2 litros y al alcanzar el equilibrio se encuentra que se ha asociado el 25% de la cantidad inicial de acuerdo a la ecuación. Entonces, creo que podemos hacer un alto a la lectura del problema y analizar esta parte. Como vemos, dice que en un recipiente coloco 8 moles de dióxido de nitrógeno. Ese dióxido de nitrógeno se va a asociar entre sus moléculas, ¿no?, para generarme el tetraóxido de nitrógeno. ¿Cuánto va a reaccionar para que me forme el tetraóxido de nitrógeno? Dice que el 25% de la cantidad inicial. Entonces, podemos decir lo siguiente. Si lo hacemos en función de sus concentraciones, yo tengo al inicio 8 moles de dióxido de nitrógeno y tengo un volumen de recipiente que vale 2 litros, por lo tanto su concentración será 8 entre 2, 4. ¿Está bien? Y todavía no se produce al inicio nada de tetróxido de nitrógeno. Pero luego dice que va a reaccionar. Sus moléculas se van a asociar para formar ese nuevo producto. Por lo tanto, dicen que es el 25%, en este caso sería la cantidad inicial que es 4, o sea, 1. ¿Ok? Eso es lo que reacciona para producirme el tetróxido de nitrógeno, que en este caso sería la relación, como la ecuación, la relación es de 2 a 1. Si yo tengo 1, entonces voy a producir 0.5. ¿Está bien? Entonces, en el equilibrio nos quedaría, restamos 4 menos 1, 3. Y aquí sumamos los productos, sería 0.5. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos las concentraciones en el equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos hallar la constante de equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio es las concentraciones del tetraóxido de dinitrógeno entre la concentración de dióxido de nitrógeno elevado al exponente 2, porque esa es la cantidad de moles que necesita para en la ecuación. Reemplazando los datos, nos queda 1 sobre 18. Listo. Hasta el momento, esos son los datos que podemos sacar de esta primera parte del problema. ¿Ok? Sigamos leyendo. Luego se introduce al sistema 2 moles de tetraóxido de dinitrógeno en estado gaseoso, manteniendo la temperatura constante. Y nos piden calcular la concentración de las moles al final, ¿no?, cuando se alcanza el nuevo equilibrio. Entonces, me dicen luego, o sea, luego que está en el equilibrio, voy a adicionar 2 moles. Pero como estamos haciendo en función de sus concentraciones, estos 2 moles los expreso en concentración, ¿ya? Entonces, como el volumen es 2, si tengo 2 moles, me estaría quedando 1. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, luego se introduce, ¿no?, una cierta cantidad. Por lo tanto, en función de concentraciones, me va a quedar que voy a introducir 1 molar de ¿qué? De tetraóxido de dinitrógeno. Y nada, 0
de esto. No estoy introduciendo nada de esto, solamente estoy introduciendo el tetróxido de nitrógeno. Entonces, aquí lo que necesitamos es saber hacia dónde se va la reacción, porque estaba en el equilibrio, pero yo al adicionarle algo ya muevo el equilibrio, desbalanzo el equilibrio. Entonces, acá tengo que ver hacia dónde se va a desplazar, quién va a ser mi reactante y quién va a ser mi producto. Por lo tanto, si yo añado más aquí la concentración de los reactantes, entonces por Lee-Chatelier se sabe que se va a mover, se va a desplazar la ecuación hacia el sentido opuesto. O sea, ahora mi reactante va a ser el tetraóxido de nitrógeno para producir el dióxido de nitrógeno. ¿Ok? Entonces, como la relación es de 1 a 2, entonces reaccionará de la siguiente manera. Aquí va a reaccionar, como es reactante, como ahora se vuelve reactante, porque yo estoy aumentando la concentración en ese lado de donde están los productos, entonces se desplazará al sentido opuesto. El sentido opuesto será lo que voy a producir, lo que voy a aumentar, ¿no? Entonces, en este caso sería, si yo va a reaccionar de 1, ¿por qué? ¿Por qué reacciona de 1? Porque acá en la ecuación tienes una mol, ¿ok? Entonces la reacción es de 1 a 2, acá tenemos 2, por eso que es de 1 a 2. Entonces acá reacciona como 1 y acá produce como 2, en esa proporción. Por lo tanto, sumamos desde el equilibrio hasta lo que reacciona, vamos a tener un nuevo equilibrio. ¿Okay? Entonces en el nuevo equilibrio tenemos 3 más 2, tenemos 3 más 2x, la concentración final en el equilibrio. ¿Okay? Y aquí tendremos 0.5 más 1 menos x, sería 1.5 menos x, sería su concentración final, ¿no? En el nuevo equilibrio. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hallar el valor de x para poder saber los números de moles. Ya que conocemos el volumen, podemos determinar su número de moles que nos pide. Entonces, acá hay un dato importantísimo que lo hemos dicho en el video de la primera parte, que es manteniendo la temperatura constante. ¿Quién es el que puede, dentro de los parámetros que tenemos, hacer cambiar la constante de equilibrio? La temperatura. Es la única que puede cambiar la constante de equilibrio. Pero si es que no cambia la temperatura, si la temperatura es constante, entonces la constante de equilibrio permanece su valor igual, el mismo valor. Por lo tanto, sería lo mismo. Entonces, resolviendo, tenemos que la constante de equilibrio, concentraciones de tetraóxido de nitrógeno entre el dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado. Este cuadrado hemos dicho que es por el coeficiente que tiene la ecuación. Sería igual a 1.5 menos x entre 3 más 2x al cuadrado. ¿Okay? Y esto sería igual a la constante de equilibrio que hemos hallado al inicio, al comienzo. ¿Por qué es igual? Porque la temperatura es constante. O sea, la constante de equilibrio no cambia.
De esta relación hallamos X. X nos queda 0.558 molar, porque estamos trabajando todo en moles, en concentración. Por lo tanto, lo reemplazo en el equilibrio final, el X, y vamos a tener las siguientes concentraciones. Vamos a tener del dióxido de nitrógeno 4.116 molar y del tetraóxido de dinitrógeno voy a tener 0.94 molar. Por lo tanto, nos piden hallar los moles. Entonces, solamente hacemos un simple despejo. Los moles para el tetraóxido de dinitrógeno sería molaridad por volumen. La molaridad es la concentración que tenemos aquí en el equilibrio y el volumen vale 2. Por lo tanto, sería 1.88 moles. Y para el otro hacemos lo siguiente, lo mismo. Para el dióxido de nitrógeno, su concentración en el equilibrio sería 4.116. Por su volumen 2 litros sería 8.23 moles. Por lo tanto, la clave sería dedo. Bueno, ahora vamos a ver el mismo problema, pero analizado de una manera gráfica, para que podamos ver, apreciar cómo se comporta, cuál es el movimiento que hace en cuanto a sus concentraciones a través del tiempo. ¿Ok? Entonces, nos dicen, en un tiempo T sub 0, que es cuando colocamos el dióxido de nitrógeno, como vemos allá en función de sus concentraciones, decimos que tiene 4 molar, ¿no? 8 entre 2, 4. Lo hallamos fácilmente. Y del tetraóxido de dinitrógeno, nada. Por lo tanto, al inicio, en T sub 0 igual a 0, tenemos nada, 0 moles de tetraóxido de dinitrógeno y 4 moles de dióxido de nitrógeno. Ahora, a medida que pasa un cierto tiempo, esto va a ir reaccionando. Va a ir reaccionando, va produciendo, reacciona, produce hasta un cierto tiempo, un T1. Entonces, en el tiempo T1, ¿qué comienza? El equilibrio de ambas especies. ¿Ok? Y podemos apreciar que la concentración del dióxido de nitrógeno es 3 y la concentración del tetraóxido de dinitrógeno es 0.5. ¿Ok? Con esos datos pudimos hallar la constante, el caso C. Luego pasa un cierto tiempo. ¿Ok? Y en T2 se añade 2 moles de tetraóxido de dinitrógeno. ¿Ok? Entonces, en tiempo T2 se añade 2 moles. Añadir 2 moles en ese tiempo va a tener una concentración de 1.5, ¿no? Porque lo que tenía, que era 0.5, más 2 moles que expresado en concentraciones sería 1 molar, entonces sería 0.5 más 1 sería 1.5. Y del otro no introducimos nada. ¿Ok? Por eso que se mantiene con su concentración 3 molar. Luego,
ambas especies van a reaccionar, ¿ok? Pero en este caso ya va a ir, el reactante va a ser el tetraóxido de dinitrógeno para producir el dióxido de nitrógeno. Por eso que vemos que va aumentando su concentración el dióxido de nitrógeno, debido a que se está produciendo más de dicha cantidad. Esa reacción se va a dar hasta un tiempo de SU3. En dicho tiempo se inicia el nuevo equilibrio, teniendo como concentración final al dióxido de nitrógeno 4.12 y al tetraóxido de dinitrógeno 0.94 molar. ¿Ok? Entonces, gracias a que pudimos hallar esas concentraciones, gracias a la temperatura que era constante, las constantes de equilibrio no cambiaron. Y eso nos permitió poder hallar el X para después determinar las concentraciones de cada especie y por ende hallar lo que nos pedía, ¿no? Que eran los números de moles. Entonces, tener en cuenta cada palabra, entender cada palabra que se dice en el problema, porque nos va a ayudar mucho, y leer bastante la teoría. La teoría es importante porque es la base de lo que vamos a armar la estrategia de cómo atacar el problema. Te invito a que veas en las descripciones, ahí dejaré el video de la teoría para que puedas repasarlo y hacer tú mismo el mismo problema. Gracias.